Faltan 4 minutos para el mediodía. El pasado viernes 20 de mayo se realizó la 27ª Marcha del Silencio, que se realiza todos los años en ese día del mes de mayo, recordando a todas las personas desaparecidas durante la dictadura militar, la dictadura cívico-militar, que bueno, oscureció nuestro país entre el año 1973 y 1984. Vamos a compartir este trabajo de lo que fue el capítulo Maldonado, porque como dijimos, hubo en muchísimas ciudades de todo el país marchas del silencio, la más importante, claro, está en Montevideo, pero en Maldonado, que la concentración se dio en la emblemática esquina de Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, bueno, esto era lo que pasaba en esa fría noche de viernes. No, el año pasado no fue posible hacer la marcha y hace 2 años que no hacemos la marcha. Entonces, la convocatoria además nos llena de orgullo porque es un tema que está metido dentro de la sociedad, no se olvida, están los jóvenes, están los viejos, estamos los viejos, está la sociedad que en realidad está diciendo memoria, está diciendo verdad, digan la verdad, diga dónde están y también está diciendo justicia. ¿Pero para qué? Para que no se vuelva a repetir esos años negros, porque además fue un plan de exterminio detallado, muy pensado. Los presos políticos son sobrevivientes a situaciones de tortura, de aislamiento, de cárcel. Los exiliados somos sobrevivientes, pudimos huir, salvamos nuestro pellejo, pero somos sobrevivientes a eso. Los clandestinos que permanecieron en el país son también sobrevivientes. ¿Y quién es más? La población, porque 1 de cada 3 uruguayos, o sea, estamos hablando de 1 millón de uruguayos, sufrió las consecuencias de esos años negros. Y eso tiene un correlato, y ese correlato son los intereses políticos, son los intereses económicos en este país. Por eso es que también permanecen desaparecidos 197 uruguayos y uruguayas que no sabemos dónde están. Y hasta que no aparezca el último, hasta que no sepamos dónde están, no vamos a dejar de buscar, vamos a seguir buscando. Es una fecha en que hay que rememorar a los detenidos desaparecidos, que el Estado desapareció y que aún no hay respuestas, y queremos esas respuestas y consideramos que es justo y necesario que se sepa la verdad y qué ocurrió con ellos, y bueno, saber dónde están, como todos los 20 de mayo, sumarnos al resto de la sociedad y por esta causa. Nosotros solemos estar informados de este tipo de temas y de causas y personalmente, individualmente, también siempre estamos como en temas políticos y sociales, informándonos y de historia. Entonces, bueno, cuando vimos que se acercaba esta fecha, en el grupo de WhatsApp que tenemos, que es por donde más nos manejamos, propusimos el hacer una intervención en el liceo, que fue lo que se dio, y también hubo noticias al respecto de ello, ya que en un principio se solicitó que retiráramos la cartelería que habíamos puesto. ¿Quién lo solicitó? Desde la dirección del liceo. Pero bueno, luego pudimos volverla a colocar hoy, luego de una charla de un integrante del gremio con las autoridades del liceo, y bueno, podemos volver a colocar todo. Parte de nuestra historia, somos estudiantes, muchos de los detenidos desaparecidos eran y fueron estudiantes, por lo tanto es una causa que merece saberse no solo desde el colectivo estudiantil en general, sino también desde un espacio gremial. Y bueno, acompañamos a madres y familiares, y acá en esta marcha que se hace todos los años, como debe ser. Como decía Lara, bueno, lo ocurrido en el Liceo Departamental de Maldonado, en base a todo el tema de la censura, fue un tema difícil de tratar desde el gremio, porque bueno, somos un grupo relativamente nuevo. ¿Cuántos integrantes tiene el gremio? Somos aproximadamente 20 en este momento, pero no se han lanzado las convocatorias en el año 2022, el año pasado éramos muchos más, pero bueno, al ir egresándose fueron desertando de lo que era el colectivo. Como todos los 20 de mayo, marchamos por verdad, por justicia, por saber dónde están los desaparecidos, porque los desaparecidos son de todos, ¿no? No tienen bandería política, no, los muertos son la divisa. Acá hubo terrorismo de Estado, hubieron compatriotas, hombres y mujeres, que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos. Hay responsabilidades, hay pactos de silencio. Es lo que nos quedó, a pesar de los años, de
dictadura militar y cívica, porque en este país la dictadura fue cívica, militar, no fue exclusivamente militar. El Estado tiene que hacerse responsable y nosotros creo que hay imágenes como la de Luisa Cuesta buscando a su hijo con una enorme dignidad. Se siguen muriendo madres que no saben dónde están sus hijos y eso no puede hacer. Sí, claro, que toca las fibras más sensibles, ¿no? Estábamos hace un ratito allí diciendo los nombres de los desaparecidos y yo miraba a mi hijo de 16 años llorar. Y a mí también se me piantan lagrimones. Un día de reflexión, en el cual acompañamos con un total respeto, como nos corresponde como ciudadanos y también para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Entonces creemos que tenemos que estar acá, más que nada por ser uruguayo y por ser una jornada de tanta reflexión para todos. Sumo respeto, suma reflexión, más que como compatriotas y deseando que esto nunca más pase. Entonces creemos que este tipo de instancia, de tanto respeto, de tanta reflexión, uno tiene que estar acá y es lo que venimos a hacer. Es un día en el que nos concentramos todas y todos en recordar el pasado, pero no desde una perspectiva justamente simplemente del recuerdo, sino de un recuerdo activo para el futuro, esa cuestión de la reconstrucción y la construcción de la memoria colectiva para construir un futuro mejor. Porque seguimos reclamando verdad, porque seguimos reclamando justicia, porque los desaparecidos no pertenecen a unos o a otros, sino que son desaparecidos de todo el pueblo oriental. Un 20 de mayo en el que además recordamos el asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz, de Selmar Michelini y de otros vecinos y vecinas del Uruguay que fueron asesinados por el Plan Cóndor, esa estrategia regional de persecución de personas que porque tenían una forma de pensar, que porque tenían una forma de concebir el mundo, fueron secuestrados, desaparecidos, torturados y asesinados brutalmente por el Estado. Y el Estado es el responsable y el Estado es el que tiene que garantizar la verdad y la justicia y por eso seguimos marchando en silencio, porque el silencio habla por sí. Bueno, ustedes tenían allí varios testimonios que hacían referencia, bueno, a esta Marcha del Silencio en este 20 de mayo, como lo decía el edil Joaquín Garlo, el 20 de mayo, creo que fue del año 76, que fueron asesinados en Argentina Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, dos legisladores uruguayos, y también Rosario Barredo y Juan Carlos Huiteló, que eran dos extranjeros, que también un matrimonio, que también fueron asesinados ese mismo día. De ahí quedó la fecha del 20 de mayo y ustedes veían en algunos de los entrevistados de fondo la cartelería de Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini. 12 del mediodía con 4 minutos, estamos en comunicación con José Pereira, director del Banco de Previsión Social en representación de los empresarios. Pereira, buen día, bienvenido a la mañana del 11. Muy buenos días, un gusto. Muchas gracias. Bueno, más allá del lanzamiento de esta tarjeta dorada que recién decía Eliana González, directora de la Intendencia, que la Cámara Empresarial le había jugado un papel muy importante, bueno, ¿qué destacaría usted de esta jornada? Bueno, el trabajo en comunidad, ¿no? Cuando se buscan, sobre todo a los actores sociales, como en este caso la Cámara, para generar una actividad que nos ayuda a generar sobre todo identidad, pero que además nos ayude a generar un servicio común en este caso para sociedades vulnerables en todo sentido, como es cuando uno llega a la tercera edad, cuando empieza a ver el tema de las jubilaciones y donde tiene gastos de forma permanente que están vinculados directamente a la edad. Siempre es bueno tener a una comunidad que trabaje en empatía y en común. Y para nosotros ha sido una satisfacción trabajar. La verdad que hemos trabajado muy cómodo con la dirección de la Intendencia, con esta dirección de la Intendencia. Pereira, le quiero preguntar por otros temas. Está arriba de la mesa la necesidad urgente que se impone de la reforma de la seguridad social. Parecería como que, bueno, la comisión de expertos como que no tuvo demasiada eficacia en cuanto a que los tiempos pasaron y no se pudo llegar a un consenso sobre qué manera de reformar la seguridad social hay, pero está claro, incluso el presidente de la República dijo
que incluso encomendó a los legisladores apretar el acelerador con esa reforma. ¿Usted cree que es posible iniciarla, hacerla? Hay movimientos estructurales importantes, tienen que ser una reforma de todas las cajas, se había hablado de presentar proyectos independientes para las distintas cajas. ¿Qué mirada tiene usted como director del BPS? Bueno, nosotros la misma que tuvimos en plena campaña electoral. A ver, la urgencia que se plantea por parte del sistema vinculado, y estoy hablando del sistema político en general, vinculado a las edades, a este crecimiento demográfico, ¿no? El argumento, la gente vive más, por lo tanto, si la gente vive más, se tiene que pagar mayor cantidad de cuotas o de jubilaciones o de prestaciones mensuales, y por tanto, esto obliga a que rápidamente tengamos que hacer una reforma. A ver, no se le pagan las jubilaciones por adelantado a los uruguayos. Lo de la urgencia y el argumento desde el punto de vista racional, nosotros no lo compartimos y no lo hemos compartido. Prácticamente es un pedido de un cheque de parte del sistema político en general a seguir gastando. No vemos una autocrítica a la situación que viven las diferentes cajas. Uno cuando apenas sale algún dato a la opinión pública sobre el manejo de las cajas, aparece despilfarro. Entonces, evidentemente que no compartimos. Nosotros creemos que la seguridad social merece una reforma donde quienes han gestionado durante este tiempo, y en este caso personalmente nos toca a nosotros ahora como director de representando a las empresas, pero como director social en general o como representante social, de a partir de 3 meses las responsabilidades que tenemos cada uno. Creo que deberíamos empezar a analizar ese tipo de cosas. Después de analizar cómo se gasta y cómo gasta el Estado, creo que ahí podríamos empezar a hablar de una reforma. Por nosotros lo hemos manifestado de esa manera. No estamos de acuerdo en cómo han planteado la reforma el sistema político en general y cómo se ha formado la comisión de expertos, donde quienes conforman la comisión de expertos han sido gestionadores de la seguridad social en todos estos años, y ellos mismos reconocen que está mal, pero ninguno reconoce cuál es su participación en este organismo que está mal, y eso es lo que nos parece que no corresponde. ¿Usted cree que la comisión de expertos va a poder avanzar o que habrá un cambio en lo que es la estrategia de por dónde va la reforma de la seguridad social? ¿Cree que, bueno, su peso como director social en el banco puede tener alguna incidencia? ¿Qué mirada ve a esto? Que, bueno, hacerlo hay que hacerlo. En los tiempos que haya que hacerlo, para algunos es más urgente que para otros, como dice usted, pero ¿cree que puede haber algún viraje en lo que es la dirección que lleva esta reforma? A ver, para nosotros la reforma previo al referéndum estaba en la heladera. Post referéndum yo ya la vi en el freezer. Por lo menos es la visión que tenemos y por lo menos lo que vemos todos los días con las declaraciones de legisladores de gobierno y de oposición. Ahora, nosotros estamos desde el inicio dispuestos a trabajar y lo hemos planteado, incluso hace muy pocas semanas se votó por parte del directorio del banco nuestra participación, siendo uno de los 3 por este año, siendo uno de los 3 actores que va a trabajar en la Comisión de Auditoría del Banco de Previsión Social. Uno es por parte del organismo, funcionario del organismo, otro vinculado a la representación política y uno social. Este año nos va a tocar participar ahí, por lo tanto vamos a tener mucho más información para trabajar. De lo poco que hemos visto, seguimos manteniendo la postura previo a las elecciones y en la misma. Acá lo que debemos discutir es cuál es la responsabilidad de la gestión, cómo se gasta y en qué se gasta el recurso o los dineros de los uruguayos, en este caso en seguridad social. Uno para hacer una reforma cuando algo está mal debería discutir lo básico. Por ejemplo, si tenemos jubilaciones de hambre en industria y comercio y rurales por debajo del salario mínimo, que están vinculadas a una edad además donde la gente más necesita medicamentos y tiene gastos que están por fuera de lo que es la vida normal del individuo, nosotros creemos que no discutir cuánto van a ganar nuestros jubilados dentro de una reforma de seguridad social implica parte de la desidia que vemos cotidianamente de un sistema político que lo único que hace es discutir entre ellos lo superfluo, como si hubieran buenos y malos por mandato divino, y no responsabilidades
más allá de los colores y de los cargos que se ostentan. Eso nos parece que es irresponsable. Nosotros no hemos visto un análisis de la reforma con una reestructura básica de lo que es la seguridad social. Escuchamos permanentemente, los otros días tuvimos reunión con uno de los directores de la Caja Profesional, y bueno, las cosas que nos contaba, que muchas de ellas las he hecho públicas, van en la misma línea de lo que nosotros vemos día a día en el Banco de Previsión Social. Hay mucho para ordenar y para controlar, y a partir de ahí yo creo que podemos empezar a tener mejores resultados, ¿no? Quien más, en este despilfarro, quien más sufre de la gestión pública y de un sistema político que debe prepararse para la misma, es el ciudadano que menos tiene, y eso lo vemos todos los días. La verdad que el estar en el Banco de Seguridad Social para nosotros ha sido una experiencia, y para quienes comparten la tarea todo el tiempo con nosotros ha sido un baño de realidad, sobre todo en lo social, porque recuerden que nosotros trabajamos una campaña hablando con empresarios. El 70% de nuestro trabajo como directores sociales es con las prestaciones, todos los días jubilados, trabajadores que pierden sus trabajos, discapacitados, y nosotros vemos un organismo que debería ser el organismo más humano del país como un organismo bastante inhumano, ¿no? Quien trabaja en el BPS debe entender de que trabaja en un organismo que debe tener clara vocación de servicio, empatía y humanidad sobre todo. Pereira, quedó claro respecto a la reforma de la Seguridad Social que usted la veía en la heladera y ahora está en el freezer. Eso me parece que es absolutamente claro y sintomático. Tenemos que cerrar la entrevista, pero le quiero preguntar, ¿algunas de estas cosas que usted dijo pueden ser las disparadoras para que el movimiento Un Solo Uruguay pretenda transformarse en un partido político para presentarse en las elecciones? A ver, yo no podría hablar porque el artículo 77 es clara sobre el tema no puedo hablar de partidos políticos. Lo que sí puedo decirle es que nosotros participamos invitados en un momento, estando en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, hicimos una gran relación con el presidente de la Confederación Comercial de Brasil, y fuimos invitados 2 presidentes de Uruguay, del interior del país, tanto yo como Martín Rodríguez de Rocha, a Brasilia. Cuando estuvimos ahí, se comentaba en el Congreso las reuniones que tenían en aquel momento con Temer. Y las cámaras le habían manifestado a Temer. Temer le decían, el sistema político debe empezar a trabajar rápidamente en lo que es las políticas que necesita el país, porque si no, los empresarios, que somos los constantemente atacados, nos vamos a empezar a dedicar a la política. Y si nosotros nos dedicamos a la política, ustedes van a perder sus puestos de trabajo. Y el otro problema que van a tener es que si nosotros nos dedicamos a la política, ustedes desempleados no van a tener lugares en donde pedir trabajo. Entonces la situación de ustedes va a ser aún más compleja. Creo que es algo que se está dando mucho en la región, que empezó hace mucho tiempo en otros países, nosotros lo veíamos no solamente en Uruguay, es un reclamo que viene en todas partes del mundo. El sistema político debe entender que no es una clase separada de la sociedad y que no es todo por votos. Debemos tener actores políticos que piensen en realidad, que estén por encima de la opinión pública y que guíen los destinos de los países con una visión verdaderamente de futuro y no con la posibilidad de seguir viviendo del Estado a través de los votos y de la actividad política y midiendo cada actitud tímidamente en vez de hacerlo con lo que hay de la manera que esperan, en este caso los uruguayos, que se hagan, es con toda la responsabilidad que ha caído sobre ellos con el voto. José Pereira, le agradezco muy especialmente por dedicarnos estos minutos. No, por favor, siempre a las órdenes, y muchas gracias a ustedes por siempre estar pendiente de lo que hacemos acá en la Cámara o ahora en el BPS. Con mucho gusto, Pereira. Un abrazo grande y hasta cualquier momento. Cerramos el trabajo de nuestro móvil en vivo allí con, José Pereira como director del BPS, todo esto que tratamos de abordar en estos minutos. Tenemos que hacer una pausa, pasaron 16 minutos del mediodía.